Iglesia, buenas tardes, el Señor los bendiga. Vamos a ubicarnos de una vez en sus Biblias en el Salmo 51, versos 16 y 17. Y vamos a desarrollar nuestro pensamiento de esta tarde en estos dos versículos y en otras ilustraciones que quiero compartir con ustedes. Hoy quiero que hablemos acerca de el quebrantamiento de corazón, que nos dice la Biblia con respecto al quebrantamiento de corazón, y vamos a mirar algunos ejemplos de lo que no es un corazón quebrantado y un ejemplo también de lo que puede ser un corazón quebrantado, de esos que le agradan a nuestro buen Dios. Entonces, yo espero que usted ponga buena atención a el pensamiento que vamos a desarrollar dentro de un instante, esperando que pueda servirnos como una herramienta para acercarnos al Señor de una manera que a Él le agrada y pueda tener el corazón que a Él también le agrada que nosotros como pueblo suyo tengamos. Salmo 51, versículo 16 y 17. Dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es lo que dice el rey David desde su experiencia, desde lo que él pudo vivir y experimentar de el arrepentirse y del renovar de Dios en la vida del creyente cuando confiesa sus pecados. Entonces, desde aquí podemos observar que la Biblia enseña que Dios valora un corazón quebrantado. Dios valora los corazones cuando se quebrantan, ¿cierto? Cuando están arrepentidos verdaderamente de sus pecados. Pero antes de que sigamos, vamos a orar al Señor para que nos dé su bendición en este momento tan importante para nosotros, como es compartir su palabra, como es escucharla y pensarla. Buen Dios, te queremos dar gracias, Señor, porque nos regalas otro miércoles más, Señor, en tu casa, Señor, en tu presencia, Padre bueno. Hoy, oh Padre Santo, queremos mirar, oh Dios, acerca del Salmo 51, de los corazones quebrantados, Señor, y esperando que la palabra, Señor, por tu Espíritu Santo, pues toque nuestros corazones, Señor, abra nuestro entendimiento, Padre, y pueda traer luz con respecto, Señor, a qué es el arrepentimiento y cuál debe ser la actitud de cada uno de nosotros cuando estemos atravesando una situación que amerite, Padre, tener ese tipo de corazón que te espere que tu pueblo tenga, Señor. Padre, que tu palabra cumpla su propósito en nosotros, Señor, y que nosotros guardemos esa palabra y la apliquemos, la vivamos, Señor, cuando sea el momento de poderla vivir, de poderla experimentar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo quiero iniciar entonces con una ilustración de lo que no es un corazón quebrantado. Y la ilustración, el ejemplo que quiero dar, lo encontramos en Hechos capítulo 8, versículos 18 al 24. Hechos capítulo 8, vaya ahí en su Biblia y me va siguiendo con la lectura. Versículo 18 hasta el versículo 24. Y aquí encontramos a un personaje, a Simón el Mago, que tuvo un enfrentamiento con el apóstol Pedro, quien lo puso en su lugar y lo puso en perspectiva de la condición de su corazón. Mire lo que encontramos en el verso 18 hasta el 24 de Hechos capítulo 8. Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera
a quien yo impuse las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón, entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, aquí encontramos una ilustración de lo que no es un corazón arrepentido, de lo que no es un corazón quebrantado por su pecado, por su falta. El verso 22 nos señala que el apóstol Pedro reprendió fuertemente a Simón, pero que a la vez dejó lugar al arrepentimiento. Mire lo que dice allí, arrepiéntete, lo está llamando a eso. Pues de esa tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonar el pensamiento de tu corazón. Entonces le está reprendiendo, pero también, ¿cierto?, le está dando lugar al arrepentimiento, o sea, le está animando a tener una visión correcta del pecado y lo vea como lo es. Probablemente ese es el problema de muchos de nosotros, que no tenemos una claridad sobre el pecado. A veces hacemos cosas que no nos parece pecado o que no nos parece como tanto un problema, pero que realmente es un problema. Entonces eso no nos ayuda a tener un quebrantamiento adecuado con respecto a esa situación. Entonces lo que está haciendo Pedro aquí es diciéndole, amigo, mire la situación en la que se encuentra y vea el pecado como lo que realmente es. Y cómo era ese pecado nos lo muestra el verso 23. Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura representa la realidad de alguien atrapado por su maldad. Proverbios 5:22 nos amplía un poco este concepto que encontramos acá. Proverbios capítulo 5, versículo 22 nos dice, nos aporta lo siguiente en este punto. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Tremenda esa aporte que nos hace el libro de Proverbios en este aspecto. Entonces, volviendo a Hechos 23, encontramos que Simón estaba atrapado por su maldad y entonces no podía tener, y su corazón obviamente estaba cargado de amargura y no podía realmente ver la realidad de lo que estaba viviendo. Ahora, Simón entendió lo que Pedro le estaba diciendo, pero Simón lo que tenía era, o estaba asustado y con remordimiento, y Simón se negó a reconocer su pecado y a pedir perdón por él. En su lugar le dijo a los apóstoles lo siguiente, verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad a vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces este verso lo que nos está mostrando es, una, Simón no estaba arrepentido, sino que tenía miedo. Dos, no estaba arrepentido, sino que tenía remordimiento y probablemente un poco de tristeza. Pero realmente lo que él quería era escapar de las consecuencias que probablemente le traerían sus pecados, porque eso es lo que dice el verso 24. Le dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces, el temor de él, el remordimiento de él, el miedo de él era no por lo que había hecho en contra de Dios, sino por el resultado de lo que eso le podría traer a la vida. Y muchas veces es lo que sucede con nosotros. Pensamos más en el juicio, en los resultados del pecado, y nos acercamos al Señor más rogándole que no nos envíe el castigo, pero olvidamos y dejamos de lado que tenemos que quebrantar nuestro corazón, arrepentirnos de nuestro pecado. Eso en primera instancia. En segunda instancia, yo quiero también ilustrarles en esta tarde lo que podría ser un corazón quebrantado, un corazón arrepentido. Y yo quiero que
vayamos a Lucas, capítulo 22, y es la historia, la escena del apóstol Pedro cuando negó al Señor Jesús. Lucas capítulo 22, versos 54 hasta el 62. Miren lo que encontramos allí. Vamos a hacer referencia a esta historia para que tengamos un buen contexto de lo que yo quiero compartir con ustedes. Lucas capítulo 22, versos 54 hasta el 62. Verso 54 dice: y prendiéndole, llevaron preso a Jesús, ¿cierto? Le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él, y dijo: también este estaba con él, o sea, con Jesús. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo lo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y ojo a lo que sigue. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cierto? Todo el pasaje es interesante, pero yo quiero que nos centremos en el verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Probablemente esta es la ilustración de un corazón verdaderamente quebrantado, arrepentido de su pecado. El Salmo 51, los versos 16 y 17, nos da 3 ideas de lo que el Señor espera que nosotros tengamos, ¿cierto?, como condición cuando nos arrepentimos. Él está hablando de un corazón quebrantado, está hablando de un corazón contrito y está hablando de un corazón humillado. Y probablemente Pedro ese día tuvo esas 3 condiciones, y quiero que entremos un poco a explicarlas dentro del contexto de lo que el apóstol Pedro vivió. Entonces, y además no hay otra forma más adecuada para seguir al Señor Jesús. Entonces, dice aquí que un corazón quebrantado significa lo siguiente: un corazón golpeado, un corazón arruinado, un corazón vencido, un corazón sangrante y un corazón aplastado. Eso es lo que significa un corazón quebrantado, o sea, un corazón hecho pedazos por el dolor, ¿cierto?, que causa el pecado en la vida del creyente. ¿Sí? El verso 62 dice que él salió y lloró amargamente, ¿sí?, lágrimas de dolor inmenso, que obviamente correspondía a la personalidad de Pedro. Pedro era un hombre auténtico, y Pedro no era un hombre de dobleces, era un hombre de una sola pieza, solo que en este momento él tuvo un instante de cobardía y lo traicionó su yo, porque era un hombre un tanto orgulloso. Entonces, lo que dice el Evangelio de Lucas, cuando habla de lloró amargamente, está hablando del carácter de Pedro, ¿cierto? Ese dolor inmenso. Pedro nunca había llorado así, ¿sí? Podríamos pensarlo. Nunca había sentido un dolor así. Por eso lo registra el autor aquí. Lloró amargamente, nunca había llorado de esa manera. Por eso podemos decir que sus llantos, que sus lágrimas eran auténticas. Igual como él era un hombre muy auténtico. Entonces, cuando Dios toma o tiene un corazón hecho pedazos, Dios lo repara como el alfarero hace con el barro. Entonces ahí es donde hay una total dependencia de Dios, y Dios hace con nosotros
conforme a su voluntad. En Japón, o en el antiguo Japón, o los hombres adultos de Japón, se practica un arte, el kintsugi, ¿cierto? Que es el arte de reparar cerámicas rotas. Y se utiliza polvo de oro mezclado con resina para reparar las piezas fracturadas y rellenar las grietas en lugar de esconder el arreglo. Este arte saca la belleza de algo que está roto, y eso es exactamente lo que Dios hace con un corazón que está roto, con un corazón que está quebrantado. San Juan capítulo 21. Versos 1 al 8 dice esto: después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca aquella noche y no pescaron absolutamente nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Verso 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra llena de grandes peces, 153, aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Jesús le respondió: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Hablamos del arte que tienen en el antiguo Japón de reparar las vasijas rotas. Y decimos que Jesús, cuando hay un corazón hecho pedazos, ¿cierto? Y que es lo que significa quebrantamiento, golpeado, arruinado, vencido, aplastado, Dios entonces toma ese corazón como el alfarero, empieza a repararlo, ¿sí? Y empezamos a nosotros a depender más del Señor, y Él a formarnos de acuerdo a su voluntad. Y este pasaje nos enseña precisamente eso, la restauración que Dios hizo de la vida, del corazón de Pedro, que venía de sufrir un quebrantamiento tremendo en su vida. Encontramos aquí entonces el hecho de que Jesús le pregunta 3 veces acerca de su amor. Pedro anteriormente le había dicho que por él iría hasta la muerte y que él le amaba, y la idea es que Jesús le está llevando al hecho de que Pedro entendiera que el amor que él sentía por Jesús era un amor imperfecto, pero que aún que su amor era imperfecto, él estaba con él lo amaba, y que él le recibía el amor que le estaba ofreciendo.
Ese día el corazón de Pedro fue restaurado, ¿cierto? Las grietas que había sufrido por el quebrantamiento, ese día fueron reparadas, ¿cierto? Cuando nosotros estamos enfermos, a nosotros nos toca ir a buscar al Señor. El Salmo 147, buscamos el médico. Y el Salmo 147 nos ilustra esto de la siguiente manera. Salmo 147, versículo 3. Dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Tremendo, ¿cierto? Es la hora del Señor cuando usted tiene su corazón quebrantado. El Salmo 51 dice que el Señor no desecha un corazón quebrantado y un corazón contrito. Y es de pensar también que el apóstol Pedro también tuvo esa condición ese día, un corazón contrito. Y contrito significa convencido de todo pecado, ¿cierto? Convencido de pecado, pena, dolor por haber pecado, sometimiento, ¿cierto? Pero ese sometimiento y esa pena, por ese dolor por el pecado, viene después de haber sido mi corazón quebrantado, haber sido aplastado, haber sido arruinado por el dolor que sentía. Contrito, convencido del pecado y humillado. Pedro sin duda ese día tuvo un corazón humillado. Y la humillarse significa entregarle el poder al otro. Y Pedro ese día se dio cuenta que su yo había sido destruido y que solamente él tenía que depender totalmente de el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, es lo que nos enseña las Escrituras. Al inicio yo dije que la Biblia enseñaba que Dios valora nuestro quebrantamiento cuando estamos arrepentidos del pecado. Y 2 de Samuel, capítulo 11, verso 12, nos da un ejemplo de alguien que por la experiencia nos enseña lo siguiente. 2 de Samuel, capítulo 11, verso 12. Está hablando de la historia de David y Betsabé, de que él cometió adulterio y también homicidio, ¿cierto? Y después el profeta Natán lo confronta con su pecado. ¿Ya? Recordamos la historia de que David estuvo por varios días tirado en el piso, humillado delante de la presencia del Señor. Esa experiencia se ve reflejada en el Salmo 51. Y vemos lo que esa experiencia de quebrantamiento de corazón produjo en la vida de David. Volvamos nuevamente, y cuando estamos terminando el Salmo 51 y citamos nuevamente estos versículos. Salmo 51, versos 16 y 17. Estas palabras nacen de esa experiencia que él tuvo cuando tomó a Betsabé por la fuerza. Miren lo que dice aquí. Porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Esa fue la experiencia, fue lo que él experimentó ese día. No quiere sacrificio que yo lo daría. Y no quiere holocausto, ¿cierto? David entendió ese día lo siguiente. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa es la experiencia, la verdad que sacó David de todo lo que vivió esos días. Y esa experiencia es la misma para nosotros. Y ese requisito es el requisito para David y para nosotros. Dios nunca va a despreciar un corazón quebrantado. Dios nunca va a despreciar un corazón
contrito, que esté convencido del pecado. Dios nunca va a despreciar un corazón humillado que le dice, Señor, estoy en tus manos, no soy capaz, yo me he equivocado, ¿cierto? Dios nunca va a dejar de lado un corazón quebrantado. Por el contrario, Él dice que Él repara los corazones rotos, que Dios repara los corazones rotos. Y probablemente muchos de nosotros tendremos que llegar a esa condición, ¿cierto? Llegar al Señor con nuestro corazón quebrantado y así sea destrozado por la experiencia de haber pecado. El Señor va a estar allí, como estuvo con Pedro, para reparar nuestros corazones. Y además, pues, esa es la condición que el Señor espera que cada uno de nosotros tengamos. Mi querido hermano y amigo, roguémosle al Señor que nos pueda dar un espíritu semejante, que cuando nosotros pequemos al Señor no seamos como Simón, que no tenía clara la visión de lo que era el pecado, que nosotros siempre reconozcamos y nos pongamos de acuerdo con el Señor de que somos pecadores y que reconozcamos nuestro pecado, que no sintamos solamente tristeza y remordimiento y miedo solamente por las consecuencias que eso pueda traer para nosotros, sino que nos sintamos mal porque hemos pecado contra la naturaleza santa del Señor, y que podamos experimentar ese dolor y que podamos experimentar la convicción de que lo que hicimos verdaderamente fue una ofensa contra el Señor, y que podamos humillarnos al Señor y dejar nuestro orgullo de lado y podamos acercarnos al Señor completamente confiados en lo que Él puede hacer por nosotros. ¿Qué tal si oramos, mi querido hermano, en esta tarde todavía? Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por la reflexión que hemos tenido en esta noche ya, Señor, de este miércoles que usted nos regala, Padre bueno. Señor, usted sabe que nuestra condición es una condición de hombres y mujeres pecadores. Y Señor, probablemente muchos de nosotros no tenemos una visión clara de nuestro pecado. Quizás somos como Simón, Señor, que le tenemos más miedo, Señor, a las consecuencias del pecado que arrepentirnos del pecado. Señor, si nosotros estamos en ese error, Señor, le pedimos nos perdones y que tu Espíritu nos pueda conducir a la verdad, Señor. Que podamos, Señor, tener la experiencia de Pedro, Señor, que podamos tener la experiencia del rey David en su momento también, Señor. Que podamos, Señor, sentir quebrantamiento en nuestro corazón cuando le faltamos a usted, Señor, cuando no le respetamos, cuando no le honramos. Que podamos tener, Señor, ese corazón contrito, convencido, Señor, con la idea clara del pecado y que hemos pecado, Señor, y que podamos llegar con la humildad suficiente delante de usted y poderle reconocer, Señor, que hemos faltado, Señor, a su santidad. Probablemente, Señor, hemos tenido esa condición. Y yo le ruego, Padre, que tengas misericordia de nosotros y como ayudaste a Pedro y como restauraste a David, Señor, nos restaures a nosotros también. Que tu amor, Señor, nos alcance todos los días y que tu Espíritu, Señor, ilumine esta área de nuestra vida tan importante, Señor, porque es la forma más adecuada de poderte seguir, Señor. Ese corazón quebrantado por el pecado, no endurecido, Señor, y no engañado por el pecado, Señor, o por lo que nosotros mismos consideramos que es pecado, ¿no? Señor, ayúdanos. Perdónanos, oh Padre Santo, porque sin duda te hemos ofendido. Quizás hoy mismo te hemos ofendido, Señor, y te pedimos perdón, Padre bueno. Pero te rogamos, Señor, que en verdad recibas nuestra oración, Señor, nuestra condición, oh Padre Santo. Y en este momento, Señor, si tenemos que arrepentirnos de algo, Señor, lo confesamos delante de ti, Señor. Y queremos sentir, Señor, pena y dolor por ello, Señor. Y rogarte, Señor, que tú, Señor, cubras la multitud de nuestros pecados, Señor. Perdona, Padre Santo, porque te hemos ofendido, Señor. Padre bueno, gracias también por tu restauración. Y ayúdanos, oh Padre Santo, a poder tener un corazón
humilde, Señor, y un corazón contrito y humillado, Señor, como tú esperas que todo tu pueblo lo tenga, Padre. Eterno Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.